Perfecto, señores. Estamos aquí con nuestro sexto en vivo con Emilio Escoto. Vamos a enviarle la invitación al hombre. Esperemos que se comience a conectar la gente para arrancar con él. ¿Qué más, Diego? Vete cabrón, siempre aquí presente. Carlos Mota, Alejandro Brandido. ¿Qué ha habido, señores? WX Agustín, Pablo Ojeda, Jason Murillo, Alejo B. Bueno, todavía no vemos a Emilio por acá. Esperemos un momentico que aparezca. Ahí lo estamos buscando. Esperemos que no tenga problemas de conexión. A veces sucede. No se ha conectado aún. Ahí está Emilio. Ahí le mandamos. Perfecto. Vamos a arrancar entonces. Ahí está entrando Emilio. Hola Jaime, hola Colombia, hola resto del mundo. ¿Cómo va el papá de los pollitos? Acá parece que van a encerrar otra vez a todos los pollitos. Ah, ¿hasta Parece cuándo? que no están ahí pensando si volver a la fase uno, otra vez a ¿En cuarentena serio? absoluta. Vamos a ver. Sí. Ay, es que las cifras se volaron mucho, ¿o qué? No sé, tienen miedo de que pueda pasar algo y prefieren encerrarnos. Pero bueno, ¿dónde quedamos? Recuérdame tú dónde quedamos en esta charla que estamos teniendo con todos nuestros seguidores ahí en Colombia y en otros países. ¿Dónde fue que quedamos la última vez? Bueno, Emilio, quedamos en India, en el matrimonio con Mónica en el Taj Mahal. Ah, mira tú, estábamos en la India. Tú sabes que, bueno, yo voy todos los años ahora a India. De paso voy a contarles un poquito también que nosotros hacemos tours, ¿no? Emilio Scotto World Tours, que ustedes lo pueden ver en emilioscuto.com, pueden ver los tours que tenemos todo el año. Y en noviembre justamente tenemos un tour muy lindo en la India. El próximo noviembre, no sé qué va a pasar. Exacto, ahí está Emilio Scotto World Tours. Porque creo que este año va a estar perdido, pero los noviembres tenemos tour a la India y el próximo tour a la India va a ser incluyendo Bután, el reino escondido y perdido de Bután, porque el rey de Bután, que siempre estuvo cerrado el país, ahora permite un poquito el turismo. Así que Maravilloso. vamos en moto a recorrer Bután y muy probablemente los lleve a un país extraño. Tú sabes que esto de paso es parte de la anécdota. En India hay una provincia, hoy en día es provincia, pero fue país independiente, que se llama Sikkim, Sikkim con S. Sí. Sikkim es una provincia hoy de la India, está ubicado al este, arriba de Calcuta, ese es el Taj Mahal, arriba de Calcuta, en los Himalayas, y justo frente a una de las montañas más altas del mundo, frente a uno de los 14 8000, el K2. Y este es provincia ahora, pero que fue país, les estaba contando, fue país independiente, como Colombia, ¿no? Como Colombia, como México, como Argentina, fue un país. Sí. Y tenía un rey, pero el rey le tenía tanto miedo a que lo invadiera China, estaba tan aterrorizado que prefirió entregar su país a India. Él decía, entre que me invada China y ser parte de la India,
prefiero ser parte de la India, cuando vio que China había invadido Tíbet, y entonces coordinó con el gobierno de la India dejar de ser país y pasar a ser una provincia autónoma, semi-independiente, autónoma de la India. Y Sí, bueno, fuimos con la moto, está en los Himalayas, la capital es Gantok. Muy extraño, una ciudad que está construida sobre la ladera de las montañas, hay todo un abismo y enfrente está el K2, uno de los 14 8000. Ustedes los colombianos tienen ahí cerquita de ustedes, y la verdad que quisiera honrarlo en este programa, uno de los más grandes montañistas de Latinoamérica, que es ecuatoriano, en realidad no es colombiano, es ecuatoriano, pero él ha subido varias veces al Everest. Tú sabes que los 14 8000, las 14 montañas de más de 8000 metros, de 8000 metros, exacto, dije bien, están todas ahí en la frontera de India, Nepal, Pakistán, China, ahí están todas las montañas, las 14 montañas más altas del mundo. Nosotros en Argentina tenemos el Aconcagua, que es la montaña más alta del mundo de después América. de 14 8000, porque no llegan ni remotamente a 8000 metros. Y en los Andes, ¿no? Que ustedes tienen en Colombia, los Andes se dividen en tres, ¿no? Oriental, central y occidental. Así que bueno, Igual. estábamos en India, y ahí yo me encontraba con la disyuntiva de tener que entrar a lo que era la Unión Soviética, el bloque comunista. Sí, Esos días de 1993, es bueno aclarar, estamos todos juntos, ¿no? Tú, los oyentes, conmigo, estamos en este momento en 1993. sí, En 1993 y estamos en el mes donde están cayendo la Unión Soviética. O sea, hay provincias soviéticas que están gritando libres, libres, free, freedom, libertad, independencia. Bueno, esas provincias de la Unión Soviética, cuando yo llegaba ahí con la moto, estaban gritando que eran independientes. Todavía no lo eran, nadie los reconocía y todavía eran parte de la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética se cayó a pedazos de golpe, o sea, fue una caída tremenda y arrastró al fondo del océano a enorme cantidad de países que dependían de la Unión Soviética. Uno muchas veces piensa, o me puede preguntar, ¿no? Y de hecho, si hay oyentes que quieran hacer preguntas, los invito a que hagan preguntas y que tú me digas, por Jaime. supuesto. Había en aquel entonces muchísimos países. En África, Benín, Angola, Mozambique, Tanzania, eran todos países, Etiopía, eran todos países marxistas, leninistas, todos países que estaban, Angola, como Cuba, ¿no? Como Corea del Norte, del bloque comunista, del bloque soviético, Georgia, Azerbaiyán. Y cuando la Unión Soviética cayó, muchos no saben que no fue solamente que cayó el comunismo, bueno, dejó de llamarse Unión Soviética y se empezó a llamar Rusia y los demás provincias se hicieron independientes, como estas que esto estaba yendo. No, fue un desastre. Hoy en día todavía hay países, por ejemplo, cuando yo llevo gente a viajar en moto, llevo a Georgia, al lado de Azerbaiyán, al lado de Turquía. Cuando uno va a Georgia y ve los trenes abandonados, las vías de los trenes, las estaciones, hay pueblos abandonados, eh, las minas abandonadas, claro, porque los soviéticos contrataban prácticamente a esos países para el trabajo, y cuando cayó se terminó el trabajo, se terminó todo. Entonces, es interesante.
para los que escuchan, el mundo cambió de una manera tremenda, tremenda, increíble. Ahí está justamente parte de la... Cuando yo llego a Moscú, en invierno del 93, pleno invierno, 26 grados bajo cero con la moto, y llego a Moscú. ¿Cómo hacías, Emilio, para hablar con ese frío tan bravo? Sí, era la verdad que era, yo metía las manos, me acuerdo que metía las manos en el motor. Era imposible andar, me caía continuamente porque las calles congeladas con hielo y, y no se podía casi andar, el frío era mortal. Y en Moscú me permiten entrar, ustedes imagínense una cosa, claro, mucha gente joven que escucha hoy en día dice, no se da cuenta de lo que voy a contar, pero la gente mayor sí. En 1993 entré a la Plaza Roja con la Princesa Negra, con la moto a recorrer la Plaza Roja adentro, escoltado por un canal de televisión soviético o ruso en ese momento, justamente ya cambiaba el gobierno. O sea que algo imposible de pensar, recorrer la Plaza Roja, solo utilizada para desfiles militares. Claro, hoy en día uno va a Moscú y camina por la Plaza Roja sacando fotos, pero antes era impensable, eso era prohibido. Total. Y yo viví ese cambio, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque el mundo, cuando yo viajaba en esos años, el mundo estaba cayéndose a pedazos. O sea, el siglo XX se estaba cayendo como desde la cima de una montaña al fondo del océano. Se estaba cayendo el siglo XX. Eran los últimos estertores del siglo XX. Y ese siglo XX caía con grandes cambios, aparecían, mira, en 1993 empezaban ya a ver alguna publicidad de computadoras personales, empezaba Increíble. a haber publicidad en Estados Unidos ya un poquito más masiva de computador personal. Empezaba a haber publicidades celulares, de un teléfono, imagínense, todavía los teléfonos, por ejemplo, en el auto, eran con cable, o sea, uno en el auto llevaba el teléfono con el cable, no había Y tenías que celular. ser millonario, además. Y además, claro, tener teléfono en el auto, había que ser millonario. Y 1997, que yo ya había terminado la vuelta al mundo, recuerdo que viviendo en Los Ángeles, viajé en un Rolls Royce de una señora millonaria a Las Vegas con ella, y ella tenía un teléfono en el auto con cable, o sea, estaba todo instalado, había que llevar donde las compañías los instalaban, y uno levantaba el teléfono con cable en el auto. Imagínense, hoy en día toca el celular uno. Bueno, 1993, yo estaba ahí, en Moscú, en invierno, todavía no era turístico Rusia, todavía no estaba abierto al turismo así. Y sin embargo era un experimento esto, que me permitían a mí, un turista, ¿no? Un turista en moto, recorrer, ¿no? Un sistema que estaba cambiando. Y les cuento esto porque esto lo van a vivir ustedes ahora. Este cambio que yo viví de la caída del siglo, cuando yo termino mi vuelta al mundo en 1995, faltaban 5 años para que terminara el siglo, el siglo XX, y o sea que por eso les digo que fue un viajero del tiempo, yo vi un mundo que ya no existe. Y ustedes ahora, después de salir, cuando salgan, miren, Turkmenistán, cuando salgamos del coronavirus, cuando salgamos de esta pandemia, van a ver un mundo distinto al que ustedes vivían antes de la pandemia. O sea, ustedes, en lugar de tener que esperar 100 años al cambio de siglo, van a ver un cambio del mundo dentro de poco tiempo, tal vez como mucho en un año. Y el mundo va a cambiar, van a ver, porque cuando en mi viaje sucedían estas cosas tan, la pandemia del ébola en África, la guerra del Golfo, las caídas de las Torres Gemelas, que yo justamente estaba en Estados Unidos, giraba el mundo. De golpe las cosas cambiaban, había nuevas leyes,
nuevas fronteras, los gobiernos imponían a sus ciudadanos cosas. Ese es el desierto de Baluchistán en Pakistán. Mira, y esa foto que están viendo, estamos saltando en el tiempo. Esa gente que está detrás son talibanes, esos que están ahí atrás, son talibanes que me ayudaron a levantar la moto y me dieron comida. Los talibanes, los terroristas, en el desierto de Vea Pakistán, pues. yendo hacia Afganistán. Terrible. Acá, en esta época, era 1990. Acá mataron a Massoud con una bomba, el presidente de Afganistán. Bueno, conclusión, cruzo la India y ahí entro a estos países: Kirguistán, Turkmenistán, Kazajstán, Tayikistán y Uzbekistán. Todos están. Emilio, ¿y cómo fue lo del matrimonio? Que es algo que mucha gente pregunta, lo del matrimonio con Mónica, ¿cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo fue esa historia que además pues yo la conozco, me parece, pero me parece muy, muy bonita? Sí, yo a Mónica le había pedido que se casara, que hiciera su vida, que tuviera sus hijos. Cuando me fui a dar la vuelta al mundo pensando que nunca más la iba a ver, ella me dijo, yo te espero. Y yo digo, ah, sí, que esperen, o sea, cásate. Y yo me fui enamorando en el mundo y resulta que un día me di cuenta que buscaba adelante la geisha, como digo yo, que había dejado atrás en realidad. Me di cuenta que mi cabeza y mi corazón llamaba a Mónica y le hablé un día, le hablé estando en el viaje y le dije, pero, ¿y todavía esperas? Sí, y te animas pero tienes que dejar todo. Le digo, mira, no es un viaje de vacaciones, no es un viaje de turismo, es un cambio de vida. Tienes que olvidarte de tu familia, de tu pasado. No vas a ser más Mónica Pino, vas a ser otra persona porque vas a vivir, vas a cambiar el camino, vas a ir en otro camino en la vida, totalmente distinto. Y ella dijo, dejo todo, viajó entonces, y en la India, ahí en el Taj Mahal, ahí donde ustedes ven esa foto, nos casamos. Después nos casó el embajador argentino. Imagínense, el embajador argentino casándonos, porque los embajadores tienen potestad de casarte, ¿no? Y nos casó el embajador argentino y la fiestita fue ahí en Nueva Delhi, en la embajada. Ya después sí, no, oficialmente, después de mi vuelta al mundo, en California, en Estados Unidos, nos casamos como Dios manda, ¿no? Pero bueno, ese casamiento. Lo que pasa es que yo todavía seguí 5 años más de viaje y a Mónica la veía muy poquito. A veces ella viajaba unos días a algún país, un país normal, un país más seguro, y nos veíamos por unos días, no más. Entonces, era una esposa, durante esos 5 años, era una esposa en espera de la aventura, que tampoco sabía si yo qué iba a pasar conmigo, ¿no? Así que bueno, Mónica se convirtió también de alguna manera en esa mujer aventurera que esperó a su Ulises, ¿no? Como en la Odisea, ¿no? Como Ulises y Penélope, ¿no? Sí. Creo que, creo que si esto me escucha ahí en Miami, ¿cómo se llama? Este mexicano, o colombiano, es el periodista que me gusta tanto que tiene el show, Jaime Vélez. Peruano. Peruano, exacto, Jaime Vélez, qué grande Jaime Vélez. Ojalá te escuche. Un Tremendo. grande Jaime Vélez, un campeón de campeones. Jaime Vélez, estoy de acuerdo en todo lo que dice. Bueno, y recién me sentí un poco como el Jaime Vélez con esto hablando de Penélope. La cuestión que entro a estos países sin visado, porque me exigían visa, pero no había embajada donde pedir visado, así que tuve muchos problemas. De hecho, no me dejaron entrar, tuve que volver atrás a Beijing, hice 6.500 kilómetros para adentro, 6.500 kilómetros para adentro, 3 veces, 6.500 kilómetros. Al final logré entrar a Kazajstán y ahí llegué a Uzbekistán, el imperio de Tamerlán. Y yo tengo un tour los meses de mayo. Les voy contando esto para que lo tengan en cuenta en el futuro. El mes de mayo tengo un tour donde los llevo a Kirguistán, Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán. En Uzbekistán está Samarcanda. Este país, Turkmenistán, es el segundo país más prohibido del mundo hoy en día. Esa foto fue tomada en 1993. Pero hoy en día, este país es el segundo más prohibido del mundo después de Corea del Norte. Mira, les estoy dando datos a ti, a tus oyentes, estoy dando datos
¿Por qué es el segundo país más prohibido del mundo? Pues no quiere que vaya, el presidente no quiere, Corea del Norte el primero, este el segundo. Pero yo tengo un permiso para llevar gente y vamos a Turkmenistán, y cuando vamos a Turkmenistán los llevo a un cráter, no es un cráter de un volcán, es un agujero en la tierra, que es el agujero de Darbaza, el cráter de Darbaza se llama, la puerta del infierno, está prendido fuego. Esto fue en 1976, se hundió la tierra, se cayó, la tierra se hundió, había gas, esto explotó, salió fuego y dijeron, bueno, en 48 horas no, se va a apagar el fuego. Desde 1978 jamás se apagó y esto sigue prendido. Alguna vez ustedes lo vieron en National Geographic. Bueno, yo lo llevo ahí y es como estar frente al infierno, ahí parados frente a la puerta del infierno, así se llama, la puerta del infierno. Bueno, esto lo hacemos en el tour de mayo. Todos los mayos de todos los años hacemos Uzbekistán, el imperio de Tamerlán, donde, ¿qué es Uzbekistán? Ahí está Samarcanda. Mira tú, y viene bien que le cuentes. Samarcanda, en la ruta de la seda, que ahora se está hablando tanto de la ruta de la seda del COVID-19, en la ruta de la seda, que iba desde Venecia hasta China, ¿no? Que la gente la conoce por Marco Polo. Bueno, en el medio llegaban a este oasis llamado Samarcanda, mira qué bello nombre, Samarcanda. Era más o menos la mitad de la ruta de la seda. Y acá, en Samarcanda, que hoy es Uzbekistán, este país, en esta ciudad, en este oasis, es donde se instaló Tamerlán, uno de los generales del Genghis Khan, el Genghis Khan. Cuando el Genghis Khan murió, se instaló este general que muchos piensan que era un hijo, un nieto de él. No, era un general, Tamerlán. Tamerlán. Como no era de sangre de Genghis Khan, no podía usar la palabra Khan. Entonces, pero sí se convirtió, y él convirtió esa tierra en el más grande imperio del mundo en ese momento, el imperio de Tamerlán. Y nosotros vamos con las motos a Samarcanda, justo el centro del imperio y el centro de la ruta de la seda, donde llegaban las caravanas de China hacia Europa y de Europa hacia China, donde intercambiaban seda y también té. Porque el té, bueno, ustedes café, pero también toman té en Colombia. Pues el té es de un pueblo que se llama Puer, en China, en el sureste de China, una ciudad que se llama Puer. Ahí se descubrió el té. Y el té viajaba por la ruta, que era ruta del té. La ruta de la seda por el norte, la ruta del té por el sur, y se encontraban y luego seguían juntos. Entonces se exportaba la seda, que viene de los gusanos, ¿no? Los gusanos son los que la hacen, y el té. Y así llegaba a Europa. Y esa ruta la hacemos en moto todos los años. Bueno, yo en aquel entonces la hacía solito. Y así seguía hasta, tú te ríes, y así seguía hasta llegar a cruzar todos estos países con el tanque, Kazajstán, Rusia, y luego ahí bajaba hacia estas ciudades raras, Odessa, Bielorrusia, Ucrania, ¿no? Todos estos países que todavía pertenecían al bloque soviético. Estonia, Latvia, que ahora están hablando muchos, en aquel entonces eran países cerrados, chiquitos, pero cerrados porque eran soviéticos, eran comunistas. Estonia, Latvia y Lituania. Y ahora son países turísticos preciosos. Pues yo llegaba con la moto de invierno la gente estaba confusa. La gente en las calles me miraba confusa porque estaban acostumbrados a no ver un extranjero, a no ver turistas, mucho menos en moto. Entonces la cara de la gente era, ¿le hablo o no le hablo? La cara de la gente era con confusión. Nadie se acercaba. Me miraban, querían, pero estaban acostumbrados a que el régimen no se los permitía. Y ahora sí, cuando yo estaba justo esos meses,
la Unión Soviética estaba cayendo, y sí se lo permitían, pero la gente todavía no reaccionaba. Venían de 70 años del yugo soviético, del yugo comunista. Entonces no se animaban ni, no, tampoco tenían cámaras de fotos, no es que me podían sacar fotos, no tenían cámaras fotográficas. Algunos se atrevían a acercarse a hablar. Y así, de a poco, pleno invierno, llego a Moscú, como les conté recién. Moscú, capital de la Unión Soviética, ahora Rusia. Y ahí me hacen un programa de televisión, me llevan a la Plaza Roja, y para ellos era también, para toda la Rusia era extraño que alguien, que un viajero, un aventurero, estuviera contándoles cosas de otras tierras, incluso de ellos, incluso de tierras de la Unión Soviética, pero del otro lado, donde ellos ni conocían. Bueno, ahí salen los periódicos en televisión, y yo con la moto ya me doy cuenta que estoy en mi 8º año de viaje. Y ahí entonces comienzo a bajar un poquito por Europa, me voy a Hamburgo, sabiendo que había 2 países que no quería dejar de ir, porque el viaje mío era todos los países del mundo, todos los países, todas las islas, todos los atolones. Y entonces en Hamburgo me subo en un barco de carga, cuando logro convencer, que era lo más difícil que había, era convencer a un barco que te lleve en aquel entonces. Y en un barco de carga, como pasajero, viajo con la moto a 2 islas muy grandes que son Islandia y Groenlandia. Primero llego a Groenlandia. Ah, mira, ahí está la llegada cuando bajo del barco, mira. Ahí bajo en Groenlandia. Perdón, ahí bajo en Islandia, la capital, Reykjavik. Islandia, un país que tiene toda una carretera que bordea la isla, todo alrededor, tiene la Laguna Azul, que uno se sumerge en la Laguna Azul, el agua está caliente, afuera hacen 5 grados bajo cero y el agua está calentita, calentita, la famosa Laguna Azul, aguas termales. Islandia, capital Reykjavik, las mujeres casi las mujeres más lindas del mundo, bellísimas, bellísimas. También las colombianas. Las colombianas, bueno, a mí me encantan las colombianas, me encantan las colombianas. La verdad, me encanta la mujer colombiana, me encanta. Bellas, 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 bueno, las venezolanas son bellísimas, las islandesas son mujeres muy bellas, muy bellas. Y ahí en Islandia, mucho frío, miren, hielo, la moto era casi imposible manejar. A ver si tienes otras fotos para ir mostrando. Y ahí llego miren esa foto, nos salimos, esos caminos de Moscú, que les conté, llegué a Moscú con 26 grados bajo cero, las carreteras, fíjese, totalmente, claro, me la pasaba en el suelo, me la pasaba cayéndome, ¿no? Y con llantas que no son de llantas pisteras, que no son las ideales, no le pondrías cadenas, por ejemplo, no te ibas a rodar en el hielo. No, y de todas maneras, aunque yo después le conseguí neumáticos con tacos, la moto, esta moto de 400 kilos de peso, no se mantenía, ni en la nieve escarbaba y se iba para abajo, y en el hielo patinaba, así como eso que es hielo, que es carretera helada, patinaba y me tiraba. Me costaba incluso a mí levantarme y caminar, ¿eh? También yo me levantaba y patinaba y me caía. Fíjate que tengo por acá más fotos de la parte nórdica, ¿ves? Claro, bueno, ahí está, miren, Reykjavik, esa es la capital de Islandia, ahí en el fondo se ve, y creo que hay un cartel más a tu izquierda, ahí está, mira, ahí está el cartel que dice Reykjavik. Esa capital que está en el fondo es la capital de Islandia. Ahí llegaba yo
Imagínense con esta moto andando en el hielo, en la nieve, ¿no? Este, y acá fue, de acá tenía que ir con la moto en un avión, porque esto es no había barcos ya, y en un avión a hélice eh, me llevan a Groenlandia, perdón, Groenlandia. Groenlandia, esa foto es lo que está, ¿ven la rueda? Miren la rueda de tacos, ven rueda como de motocross. Al fondo está Reykjavik, capital de Islandia. Pero cierto, Emilio, que hay ruedas que tienen clavos. O sea, vienen No, con clavos. estas no tienen clavos, porque no había en esa medida, ¿no? Para una Goldwing, imagínense una Honda Goldwing con clavos, imposible, pero sí yo había conseguido esas ruedas de motocross, pero en la nieve la Goldwing se iba hacia abajo, no iba hacia adelante, no escarbaba como en la arena. Bueno, siguiendo viaje, entonces vamos a Groenlandia, y en Groenlandia no hay carreteras. Hay solo una carretera en todo el país, en toda la isla, hay una que es la quinta isla más grande del mundo, hay una sola carretera de 14 kilómetros que va de la capital, que se llama Nuuk, hasta el aeropuerto, nada más. Y ahí hay esquimales. Y ahí fuimos en helicóptero a Amazalik con la moto, pero la moto no andaba en la nieve y tuvimos que utilizar perros. Tal vez tengas alguna foto que se vean Sí, perros. sí la tengo, estoy en eso. Ya, perros Carreteras que con trineos, porque era la única manera. Ahí están, miren, eso es. Ahí hay un poblado que se llama Amazalik, de esquimales, o sea, esquimales, comedores de carne cruda. Y acá comí ballena, foca y lobo marino. Les voy a contar. La carne de ballena es un espanto. La carne de foca es un horror. Pero al lado de la carne de lobo marino es riquísima la de foca y la de ballena. Imagínense lo que debe ser. La carne de lobo marino es imposible. Se come crudo, caliente, con el animal muerto sangrando. La sangre es negra, parece petróleo. Es negra, olorosa, caliente. Es una mezcla de gusto a carne y pescado mezclado, rarísimo. Y se queda todo por acá, por la boca, está tremendo. Bueno, ahí comí con ellos, comí ballena cruda, foca cruda y tuve que comer también lobo marino crudo, que es como comer grasa, claro, porque imagínense la capa de grasa que tienen esos animales por el frío, ¿no? Es una grasa negra, es como comer grasa negra con gusto a manteca, a pescado y a carne, un desastre. bueno, Pero bueno, eso fue en Groenlandia, donde usábamos estos perros, y alguna vez también algunos me remolcaban la moto, porque la moto, la verdad que... Y acá estábamos muy cerquita de la línea polar ártica, o sea, ahí llegué hasta el casquete polar, no el centro del Polo Norte, sino donde comienza el casquete polar, que si uno entra al casquete polar llega al centro del Polo Norte, ¿no? O sea, bueno, hasta la línea del casquete, ahí llegué, del casquete polar. Y bueno, entonces terminaba mi visita a estos dos países impresionantes, y ahí entonces consigo un avión. Estamos en la segunda vuelta al mundo, ya estamos viajando en el sentido contrario a las agujas del reloj, estamos viajando hacia el oeste. Y ahí llego entonces a la península del Labrador, en el norte de Estados Unidos, la península del Labrador, norte de Canadá, península del Labrador, otro lugar también muy raro. Y ahí bajando, ya bajo para Canadá, y entonces llego a Nueva York, que ahora la ciudad de Nueva York está pasando uno de los peores momentos de su historia, ¿no? Con gran cantidad de muertos. Cuando entro a la ciudad de Nueva York, en mi noveno año de viaje, año de viaje, la ciudad de Nueva York decide condecorarme, se llamará, no sé, hacen una declaración y declaran un día del año
el día de Emilio Scotto en la ciudad de Nueva York. ¿En Todos los... serio? Sí, claro, tengo la proclama. El 27 de mayo es el día de Emilio Scotto en la ciudad de Nueva York. Sí, tengo la proclama. No sé si estará ahí la foto. Por proclama la ciudad de Manhattan, el condado de Manhattan. Una proclama enorme, muy lindo. Me dieron, salió en la televisión, todo. Bueno, se declara en honor a mi visita en el 9º año de viaje alrededor del mundo. El 27 de mayo, el día de Emilio Scotto en la ciudad de Nueva York. Así que ahí, si uno pone, mira, yo llegué 1994, si uno pone en Google, creo que si pone día de Emilio Scotto, 27 de mayo de 1994, Ciudad de Nueva York, me imagino que va a estar ahí la proclama pública, donde se declara ese día del año como el día de Emilio Scotto. Y ahí cruzo Estados Unidos nuevamente, bajo hacia México, porque acá venía otro pequeño problemita. Regreso a México después de 10 años y en México capital, ahí hago la gestión para ir a Cuba, pero Cuba estaba prohibido. Fidel Castro no permitía a que uno vaya a viajar por Cuba como turista, no era así. Además, justo había caído la Unión Soviética. Los soviéticos ya no le daban dinero a Castro, a Fidel. Y entonces no tenían ni gasolina, los colectivos eran arrastrados por caballos. No había gasolina, no había nada. Al caerse la Unión Soviética, dejaron de mandarle ayuda a Cuba. Cuba estaba descascarada, empobrecida, y no permitían el turismo. Así que cuando voy a la embajada de Cuba en México, y le digo al embajador, quisiera que me permitan ir a Cuba con la moto. Oh, no se puede. Yo, bueno, embajador, ¿por qué no pregunta a Fidel Castro si me permitirían ir a Cuba? Porque si en mi vuelta al mundo fui a todos los países del mundo, Cuba va a ser el único que no me va a dejar. Entonces, ¿En qué año estábamos, Emilio? 1994. 1994. Y entonces deciden, finalmente los cubanos, el gobierno cubano decide no solo dejarme ir con la moto a Cuba, sino que decide pagarlo. Y el gobierno de Cuba, Fidel Castro, paga el avión, Aeroméxico paga el avión con la moto para transportarme a la isla de Cuba. Cuando llego al aeropuerto, imagínense, era una revolución en Cuba. Este extranjero con moto que venía a recorrer Cuba libremente, y ellos me colocan a mí, ok, detente un segundo, esa foto que ustedes están viendo, que ustedes mirarán y dirán, pero esa es la moto de Emilio, sí y no. No. Ok, esa moto es una Goldwing que se construyó en el 2005, imagínense, muchísimos años después, la hizo Honda Estados Unidos, junto con una compañía que se llama Ingenierías Cobra y conmigo. Es un proyecto, se llama Princesa Negra 2. Es una moto conmemorativa de la Vuelta al Mundo con la Princesa Negra. Se llama, si ustedes en Google ponen Princesa Negra 2 Emilio Scotto, van a ver la historia de cuando le hicimos 48 cambios a la Goldwing 1800. Esta es una Goldwing 1800 cilindros. Cuando es un diseño que yo hice y le propuse a Honda Estados Unidos y aceptaron, y ahí nació esta moto, la Goldwing 1800 Princesa Negra 2 de Emilio Scotto, con 48 cambios, es más deportiva, es una Goldwing bastante más deportiva. En Google hay varias historias de la Princesa Negra 2, incluso hay videos. La Princesa Negra 2. ¿Fue comercial o no la sacaron a venta? La idea fue, en un momento fue hacerla, pero para la venta, pero Honda no quiso,
que estuviera en la compañía Honda mezclada. Nunca Honda quiere que esté mezclado el nombre de nadie. Ya les y los campeones de moto. Así que bueno, se decidió no sacar a la venta y solamente hay 3 de esta moto. Esta que está en un museo de Honda, esta. Hay otra que después yo hice igual como réplica que la vendí a un coleccionista en el estado de Utah, Estados Unidos. Y hay una tercera numerada como Princesa Negra 2, 3, que está en España, con un documento que el dueño sabe que tiene las únicas 3 que existen en el mundo. Bueno, nos fuimos del tema. Así que Fidel Castro decide dejarme entrar a su isla, paga el hotel, Fidel Castro paga el hotel de 5 estrellas, me permiten recorrer la isla en moto. O sea que en 1994, por primera vez, Cuba permite, acá estoy cuando acepto cambiar mi nombre a musulmán. Esa foto fue tomada en Somalia. Cuando ellos me aceptan que sea judío, católico, maometano y también musulmán, y tuve que vestirme para ir a rezar a la mezquita. ¿Cómo escuchan a Emilio? Emilio, te estás escuchando extraño. Hace más o menos 3 minutos se te está escuchando diferente. A ver ahora, a ver. No, igualito. Se escucha mal. Pues se escucha, pero cambió la voz dramáticamente. ¿No tenés de pronto auriculares o algo? No. Puede ser entonces El internet, el Wi-Fi. el internet, claro. Puede ser el internet. Tú Bueno, avísame si no se escucha bien, vamos a tener que suspender porque queda muy mal que no se escuche. Pero ya pasó en un programa que hice acá en Argentina que tuvimos que suspenderlo porque se escuchaba muy mal. Se carga pues se está mucho la escuchando. media, hay días que se carga muchísimo. Debe ser internet. Si ahí están diciendo que se te escucha, no como ahora, pero sí se te entiende pues bien. Entonces no te preocupes. Hasta la Bueno, última. así que estaba en Cuba, recorriendo la isla, toda la isla de Cuba, y con mucha tristeza, ¿no? La verdad que la gente divina, pero recién salí a Cuba no es como ahora que todo el mundo va a Cuba de turismo. No tenía todavía esa idea masiva del turismo. Pero bueno, gracias a Fidel Castro que me pagó la visita a Cuba. Y ahí entonces yo enfrentaba, ahí está, mira, está el Che Guevara en una de las paredes de La Habana. Hermosa foto en una de las paredes de La Habana. Muchos me preguntan dónde es. Y la verdad, eso está pintado en una pared, en un callejón. Y la verdad que difícil de encontrar. Fue una casualidad que llegamos a ese callejón y pude sacar esa foto. Pero no me acuerdo dónde es el callejón en La Habana. Y cuando pregunto los mismos cubanos, sí, pero no saben muy bien dónde es. Pero impresionante, ¿no? Ahí el Che Guevara pintado. Muy buena foto. Sí, espectacular. Y bueno, ahí recorriendo Cuba. Y ahora venían todas las islas del Caribe. Tenía que ir con la moto a todas las islas. Y no es que hay ferry, que uno sube un ferry. No. Cada vez que hay que ir a una isla es complicado. Pero ahí fui a las 27 islas del Caribe, ¿no? Mosquique, Trinidad, Tobago, todas, Bartolomé, todas las islas del Caimán, todas las islas del Jamaica, todas las islas del Caribe. Las fui recorriendo una por una con la moto, hasta completar justamente todo el Mar Caribe. Estamos en 1994. Y ahí regreso ¿a dónde? Cuando termino de recorrer todas las islas del Caribe y termino en Trinidad Tobago, encuentro un barco de carga en el puerto de Trinidad Tobago que iba al destino que yo quería.
por donde tenía que entrar nuevamente a Sudamérica. ¿Y eso dónde era? Cartagena de Indias, Colombia. O Desde sea, Cuba, no, desde Trinidad y Tobago, Trinidad y Tobago. después de recorrer las 27 islas del Caribe. Ok. Aruba, Aruba, Guadalupe. Desde Trinidad y Tobago llego a las 10 de la noche del mes de... era enero, más o menos, febrero como mucho, Sí. febrero como mucho, de 1995, con un barco de carga, llego al puerto de Cartagena de Indias. Y me puse a llorar, como un Total, niño, tocaste ya tu como un tierra. niño. Porque cuando en el mismo barco, entrando al puerto de Cartagena, ustedes piensen que yo había salido por ahí hacia Panamá 10 años antes. Sí. O sea, a los 30 años dejo Cartagena de India, cuando Colombia era mi cuarto país. Había recorrido Uruguay, Brasil, Venezuela y Colombia. En 1985, en septiembre de 1985, yo me fui de Cartagena de Indias hacia Panamá, la guerra de Centroamérica, Estados Unidos, bueno, todo lo que estuvimos hablando en todos estos programas. Colombia era mi cuarto país, mi país 4. Regreso a Cartagena de Indias 10 años después, siendo mi país 270. Había recorrido, había dado 2 vueltas al mundo. Había visitado 270 países y regreso a Cartagena de Indias. Y me puse a llorar cuando el barco tocó la bocina, porque me di cuenta que había triunfado. Me di cuenta, era como volver a casa. Era como volver a mi querida Cartagena, a mi querida Colombia. Me di cuenta que lo había logrado, volvía a casa. Había Era tu logrado dar continente. 2 vueltas al mundo enteras. Había estado en países en guerra, había estado preso, torturado en Liberia, había estado enfermo de malaria, ciclones, huracanes, guerrillas, de todo. Y esa noche me bajo del barco con la princesa negra en Cartagena de Indias y me voy por la calle y yo recordaba que 10 años antes había conocido un argentino que tenía un El restaurante pibe, argentino de carne, Gustavo, el pibe, claro. el pibe. Y me fui para el pibe. Y llego al restaurante, en realidad, fíjate tú, ¿no? Estamos diciendo algo más, mira tú. Cuando yo dejo Cartagena en el 85, el pibe no existía. Existía el restaurante de los padres de El él. Los papá. padres eran el rincón, la esquina criolla, ¿no? El rincón argentino, bueno, restaurante argentino en la esquina, ahí de Boca Grande. Ajá. Y me voy para ahí y llego con la moto y me bajo. Y estaban los padres de Gustavo. Y los padres me ven y yo me siento así en la barra, le digo una empanada de carne. Entonces el hombre me da la empanada, ¿no? Me dice, y yo no había dejado que vea la moto, ¿no? Y si yo te conozco. Claro, papá, le digo, claro, papá, me fui hace 10 años. Soy Emilio Scotto, el de la vuelta al mundo. Casi le da un infarto al viejo. Vino la madre de Gustavo. Lo llaman y viene Gustavo. Gustavo es como mi hermanito, debe estar escuchando. Gustavo es como mi hermano. Murieron ellos, los dos, los padres de él murieron. Y esa noche, imagínate, nos sentamos en una mesita a comer un bife, una empanada, un vinito. Y Gustavo estaba anodado.
Yo había vuelto 10 años después y Gustavo me dice, ¿tú te acuerdas de tu novia que tuviste acá? Sí, claro que me acuerdo, claro. ¿Quieres verla? Me dice. Sí, y la llamó. Yo ya estaba casado con Mónica. Y la llamó y vino, y fue una emoción muy grande encontrarme con esa colombiana preciosa. Y nos abrazamos y lloramos. No, fue, imagínate, ¿no? O sea, 10 años, la vida, todo lo que pasó en esos 10 años. Total. Pues bueno, ahí dejo Cartagena de Indias a Ramón Peñaranda, a ver si está escuchando Ramoncito Peñaranda, el dueño del Hotel Playa, la gente del Hotel Caribe, donde 10 años antes había dado clases de tenis. Ja, Y te voy a contar, ¿tenemos cuántos minutos más tenemos? tenemos 9 minutos. Les voy a contar a los colombianos una historia que Colombia. Les Internet se conté está eso. tildando. Claudia de Colombia. ¿Saben quién es Se Claudia toca. de Colombia? Sí, claro, la cantante. La cantante. Esto es un problema de internet, no es de mi teléfono, ¿eh? Porque yo todos los días estoy haciendo programas y salen bien. Tú también toca un poquito. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya mejoró. Nunca te conté lo que pasó con Claudia de Colombia, la cantante. No, eso sí no lo sé. Ah, en 1985, 10 años antes, cuando yo llego a Cartagena de Indias, con 30 años, recién comenzando mi aventura mundial, voy al Hotel Caribe, que me presenta al gerente Ramón Peñaranda, el dueño del Hotel Playa, y me dice, mira, ahí en el Hotel Caribe, que es 5 estrellas, por ahí pues, se les ocurre algo para darte una mano. Entonces el gerente del hotel me dice, no tenemos acá, no tenemos entretenimiento. ¿Qué podemos hacer? Digo, bueno, se pueden dar clases de tenis, por ejemplo. Bueno, ¿por qué no lo crees? Yo creé el departamento de entretenimiento para los turistas en el Hotel Caribe, que no tenía, hice sala de masaje, sala de gimnasio y clases de tenis, que daba yo las clases de tenis. Y también hacía masajes, alguna pasajera que pedía, y daba clases de tenis. Estuve solamente 30 días, mientras estaba buscando cómo saltar a Panamá, porque no se podía ir por el tapón del Darién, ¿no? Y resulta que al hotel viene a cantar Claudia de Colombia. Entonces el hotel la había contratado, donde está la piscina, había puesto todo un escenario precioso y todas las mesas, y era una noche de lujo, costaba mucho dinero. Era con cena y show. Claudia de Colombia, 1985, ¿no? Era otra Claudia de Colombia, pero súper pero súper famosa, preciosa. Resulta que ese día hacen una huelga los trabajadores. Y entonces se quedan sin sonidistas y sin iluminador para el show. Bueno, consiguen unas personas que sabían de sonido y solucionan el tema de sonido, pero no consiguen un iluminador. Y entonces me pregunto y le digo, sí, yo puedo iluminar, yo puedo hacerlo. Yo pensando, a ver, ¿qué es lo complicado? Lo que tengo que hacer es enfocarle con una luz mientras canta al artista, ¿no es cierto? Bueno, había una torre del otro lado de la piscina, una torre alta, donde yo tenía que subir y ahí estaba el foco grande. Este foco tenía 4 agujeros muy grandes y giraba, era un tambor que giraba con una lámpara muy potente adentro, pero cada agujero tenía un color, un acrílico rojo, verde, azul y amarillo. Entonces, si tú lo girabas, el foco era de ese color fuertísimo. Como yo no sabía iluminación, era un atrevido, un cara dura,
Pues me encantó iluminar a Claudia de Colombia, solo que cada 3 segundos le ponía un color, amarillo, rojo, azul, verde, Borrachera. amarillo. La pinté a la pobre Claudia de Colombia de todos los colores y a veces apagaba y la dejaba sin luz. Todo negro el escenario. Imagínense ustedes, todo un escenario negro y una voz que salía. O sea, fue No, lo más ridículo. Por supuesto, Claudia de Colombia al día siguiente le dijo al hotel que nunca más iba a ir a cantar ahí, que bueno, que había terminado el show, se había cumplido, cobraba, pero que ella no tenía la culpa de la huelga. Nunca se enteró que Emilio Scotto, el que daba la vuelta al mundo en moto, había sido su iluminador. Así que bueno, si está escuchando o algún día escucha tu programa, Claudia de Colombia, yo soy el que en septiembre de 1985 te pinté de todos colores. Claudia de Colombia. Bueno, ahí sigo, dejo Cartagena y por la Panamericana comienzo a bajar hacia mi casa, comienzo a bajar hacia Argentina, comienzo a cerrar las 2 vueltas al mundo en moto, que bueno, luego se convirtió con el tiempo en la madre, ¿no?, de los viajes, como dicen algunos periodistas. ¿cuánto te Así, llevaste de Cartagena hasta abajo, hasta Argentina? Ya llegando. bueno, cruzo Colombia, ya cruzo Ecuador de nuevo, y bajo por la Panamericana que yo no conocía, porque acuérdense que yo conté que subí por Uruguay, Brasil y Venezuela. Ahora bajo por la Panamericana, o sea que el último país del mundo que yo conocí, o sea, mi país 280 fue Chile. Chile fue mi país 280. El último país que conocí, y el anteúltimo fue Perú, y el antepenúltimo fue Ecuador. Yo no conocía. O sea, que esos 3 países, Ecuador, Perú, Bolivia, perdón, y Chile, esos 4 países fueron. Machu Picchu fue prácticamente lo último en reliquias del mundo que yo conocí. Increíble. ¿Qué opinas, Y ahí, Emilio? Discúlpame, te interrumpo. Sí, eso es lo que yo estaba hablando con Mónica. Si cuadramos un último en vivo para hablar de tus tours, para ayudar un poco también a que en la parte de Colombia conozcan lo que haces y hablar un poco, contextualizar a la gente con tu empresa actualmente. bueno, los tours, yo a ti también te escucho raro, estoy tratando de arreglar esto, pero no creo que Sí, se pueda. Los tours son todo el año. Nosotros tenemos Ruta 66, Tailandia en febrero, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam en febrero, Ruta 66 en abril, Uzbekistán, Kirguistán, Ruta de la Seda en mayo, Europa Bohemia con Croacia, Rumania, Bulgaria, Albania, Montenegro, 9 países en junio. 2 minutos. Tenemos en agosto Kenia, África, Kenia con la isla de Zanzíbar, la migración de los animales en moto y en auto también. El que no le gusta ir en moto va en auto. Y en Kenia tenemos esas camionetas que uno se para y saca la cabeza por el techo, como en National Geographic. Igual, con unos hoteles de 5 estrellas impresionantes. Y los sí, animales en el Kilimanjaro. Eso es agosto. Septiembre tenemos Turquía, donde volamos incluso en globo. Octubre, Marruecos, en el mundo del Sahara, de los Tuareg. Y noviembre tenemos la India. O sea que todo el año Emilio Scotto World Tours tiene viajes. Y a partir del año que viene, Emilio Scotto World Tours crece y se va a instalar en Málaga, España, con 30 motos BMW que vamos a tener. O ya sea que volverás además de mí. vamos a ¿Quieres rentar. que tengamos otra información en un programa de una hora para contextualizar a toda la gente de la parte norte de Sudamérica con relación a los tours? ¿O quieres que paremos acá en los en Bueno, vivos? el viernes que viene hacemos, si te parece, final de programación y que la gente haga preguntas, que te escriban con preguntas. ¿Te parece? Perfecto. Y para hacer el remate, tu llegada a Buenos Aires y demás. 20 Exacto. segundos. ¿Listo? Bueno, entonces, invito a los oyentes a que hagan todas las preguntas que quieran, del pasado, del futuro, del presente, y el viernes que viene terminamos esta programación con el final, la llegada, el desfile,
lo que sucedió después, el museo. Nos vemos el viernes que viene. Maravilloso, Emilio, sos el mejor. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche, saludos Hasta a la todos por próxima. allá. Chao. Adiós. Hasta la próxima.